noches, Dios les bendiga, mis hermanos. Lindo día martes que Dios nos ha regalado para completarlo con el estudio de la palabra de un martes especial. Amén. Un martes 28 de abril que nos convoca para compartir la palabra. Así que primero vamos a orar, después vamos a hacer un pequeño resumen de buenas cosas que veníamos hablando y vamos a hacer, como lo que está ocurriendo nos convoca también algunas preguntas. Vamos a abrir un momento de preguntas para compartir juntos. Así que en el nombre de Jesús oramos, Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Sabemos que tu palabra es lumbrera en nuestro caminar, así que tu Espíritu Santo nos guíe. Padre amado, guía a mi esposa, guía mi vida, guía a la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos bajo tu voluntad y quitamos toda voluntad nuestra para que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo nos enseñe. Lo convocamos a ese Espíritu Santo para que se siente al lado nuestro y nos enseñe. Padre, danos sabiduría de lo alto. Yo sé que usted la das abundantemente y sin reproche a todos aquellos que la pedimos. Ahora, en el nombre de Jesús, que mis hermanos puedan retener lo bueno y desechar lo malo, Señor, a discernir y a juzgar los tiempos que estamos viviendo, y que tú nos libres de todo mal y de toda enfermedad. Ahora en el nombre de Jesús oramos por la lista de oración, nuestros hermanos que están enfermos, aquellos hermanos que tienen necesidad de sanidad física, espiritual, ahora a los libres y sanos en el nombre de Jesús. Clamamos a ti, Señor, que eres el Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Así que descansamos en que tú tienes dominio y control de esta palabra y aún de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Amén. Gracias, Padre. Habíamos estado compartiendo sobre el tiempo de la Reforma y viendo a tres personajes de la Reforma muy puntualmente. Uno fue Martín Lutero, el otro fue Juan Calvino y el otro fue Jacobo Arminio. Después, en las dos últimas reuniones pudimos compartir las diferencias entre estas dos posiciones doctrinales, entre la de Calvino y Arminio. Nos queda mucho por hablar, sin lugar a dudas. Yo sé que sí, seguramente vamos a volver sobre el tema. Quizás en algún culto vamos a hablar de nuevo de esos 5 puntos que presentan cada uno. Pero también sé que la historia de la iglesia avanzó, no quedó solo en la Reforma. Ahora estamos en un tiempo de reforma personal, en un tipo de reforma especial. Solo quiero contarles que la iglesia después de Arminio siguió su curso. Han aparecido grandes hombres de Dios que lo vamos a tocar en la medida que vamos avanzando con este estudio de la historia de la iglesia. Pero una de las cosas que sucedió fue las divisiones en la iglesia. Las divisiones en la iglesia. Evidentemente cada uno tomó una posición hacia el calvinismo, hacia el arminianismo, tomó posiciones aún sobre otras doctrinas que vienen posteriores a ellos dos, que la verdad que uno necesita después pedir discernimiento al Señor, sabiduría para entender. Yo quiero leerles un párrafo para que ustedes después podamos seguir compartiendo. Dice: el movimiento protestante fue el esfuerzo, mayor de la Iglesia Occidental para librarse del dominio de Roma y para asegurarle a cada hombre el derecho de adorar a Dios conforme a los dictados de su propia conciencia. Dice, inevitablemente en aquel, rompimiento, porque si hubo un rompimiento con la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante hace un rompimiento, ¿sí? Y ahora vienen los puntos que nos interesan anotar acá para seguir después más adelante el estudio. Dice, evidentemente aquel rompimiento, la lucha por la libertad, se resolvió en diferentes corrientes de énfasis, variados, en las cuales, se permutaron algunos de los errores de Roma, se cambiaron, ¿sí? Algunos permanecieron, otros fueron cambiados. Y dice la palabra que estamos compartiendo acá en este libro, el movimiento que ya tiene cerca de 400 años del protestantismo, en realidad tiene mucho más, recuerden que estamos en el siglo XXI, ha mostrado un creciente y enorme auge y un notable mejoramiento en las cosas de Dios y en el entender de Dios. Hay un creciente espíritu de unidad y una comprensión más clara del cristianismo. Con todas sus divisiones es 1000 veces superior a lo que es el papismo, a lo que es la Iglesia Católica. Yo creo que la verdad que la Iglesia Evangélica tiene mucho para aprender de ese capítulo 17 de San Juan,
pero es verdad, es mucho mejor y mucho más sana que la Iglesia católica. La Iglesia protestante está lejos de ser perfecta, ¿no? Lejos de ser perfecta. Y a pesar de que hay corrientes que son encontradas, como esta que contamos de Arminio y Calvino, ha avanzado y que tiene sus debilidades, sin lugar a dudas, como dice aquel libro, pero representa la forma más pura de cristianismo en el mundo de hoy. La Iglesia evangélica sigue siendo la forma más pura que uno conoce de cristianismo para este tiempo, para la Iglesia que estamos viviendo en este momento. Así que hay 3 siglos por estudiar. Nos tenemos que acercar rápidamente a algunos filósofos cristianos. Seguramente, como les dije, lo vamos a hacer en la clase que viene. Y ahora vamos a abrir una serie de preguntas que también están surgiendo por este tema del COVID-19, de si es el tiempo final, de nuestros devocionales diarios, que también los vamos compartiendo, de algunas cosas que nos interesan leer y compartir con usted en esta hora, ¿no? En términos generales, no hay clase más noble de hombres en el mundo que los ministros protestantes y sus iglesias. Yo lo creo. Yo creo que hay un remanente de bendición en la iglesia evangélica. Creemos eso con mi esposa y oramos porque esa iglesia sea limpia y sea pura en el nombre de Jesús. Amén. Así que dejamos por ahora un instante esto para leer el devocional del día de ayer. El día de ayer, lunes 27, nos dejó un devocional interesantísimo para sacar algunas preguntas de lo que está sucediendo, ¿sí? El devocional del lunes 27 decía esto, lo vamos a leer juntos, ¿eh? Así que Padre Celestial, bendice este momento en el nombre de Jesús. Estos son vientos de obediencia y de cambios, dice. Dice el devocional, he descubierto que la mayoría de los creyentes no cambia más del 5% de lo que creía cuando solo tenía 2 años en el Señor. Cuando somos confrontados con versículos de la Biblia y con verdades que nos incomodan, nos escondemos detrás de. Pero así es como lo hemos hecho siempre. Esto es lo que hemos creído siempre. Y este momento, dice el devocional, es el momento de ser radicales y dejar atrás el pecado, el único camino que nos permite ver a Dios, o sea, vivir en santidad, sin pecado. Cuando tomamos la Biblia y no pedimos la ayuda del Espíritu Santo, que es lo que me han invocado recién, es como decir, Dios, haz algo nuevo en mí, pero no voy a cambiar nada de lo que yo crea. Es una oración extraña. No es así, o sea, no es una relación extraña. Con razón crecemos tan poco en nuestra fe y vemos tan pocos convertidos a Cristo. A menudo obtenemos nuestras definiciones para las cosas importantes, no por lo que el Espíritu nos muestra en las Escrituras, sino por lo que vimos crecer en la iglesia, o sea, donde crecimos. O así debe ser la adoración, porque es como yo lo he hecho siempre, lo hemos hecho así en la iglesia a la que asisto. Es difícil para todos nosotros acercarnos a la palabra de Dios y decir, Espíritu Santo, enséñame, incluso si va en contra de lo que he conocido o lo que he creído. Y aún así debemos hacerlo, realmente hay que acercarse hacia el Espíritu Santo. Se requiere tiempo para que el Espíritu Santo nos enseñe el significado de un pasaje. Si no esperamos al Espíritu Santo, confiando en Él, podremos enfriarnos y alejarnos de la comunión con Dios, aún teniendo devocionales todos los días. Dice el devocional de ayer, lunes 27. El apóstol Pablo escribió, cosas que ojo no vio ni oído yo, y han subido, dice, en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. 1 Corintios capítulo 2, versos 9 y 10. Hay un énfasis ahí agregado, ¿no? Cada vez que abrimos la Biblia, dice, detengámonos y oremos, ya sea por 15 segundos o 15 minutos, hay que tomarse un tiempo, pidiéndole al Espíritu que nos enseñe. Enséñame, dice el Salmo 119, 66, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Salmo, como dije, 119, versículo 66. Entonces nuestras vidas serán más como Jesús cada día. Amén. Este devocional nos trajo para este tiempo
un tiempo de cambio, un tiempo de renovación. Nosotros vamos a silenciar los celulares para que nadie moleste, para que nadie estorbe. Así que damos gracias a Dios porque la tecnología es buena, pero es importante comenzar. Amén. En una charla con mi esposa, habíamos decidido comenzar algún tipo de preguntas que surgen de la relación que uno va teniendo con los hermanos, de este caminar diario desde que nos conocemos, de este caminar con ellos y situaciones que van pasando y que necesitamos realmente ayudarnos los unos a los otros, no con ayuda de hombres, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Así que, bueno, vamos a comenzar con este devocional y vamos a comenzar con algunas de las preguntas que tenemos para compartir. Hermanos, Dios me lo bendiga. Espero que alguna de estas preguntas se la haya hecho también usted ayer al leer el devocional. Amén. Que el Espíritu Santo les haya hablado. A mí por lo general, yo todos los días lo leo y el Espíritu Santo siempre me hace repreguntar, ¿sí? Así que espero que algunas de las preguntas que yo me hice ayer le sirva a usted. Así que vamos a aprovechar al pastor para hacerle algunas preguntas, ¿sí? Sobre el devocional de ayer. Mi primera pregunta es, como dice acá, ¿no? ¿Qué es el cambio radical para un cristiano? Cuando el cristiano conoce al Señor, se cree, en la mayoría de las iglesias, estábamos hablando justamente del protestantismo, se cree que muchas iglesias dicen que por la primera oración uno ya es un hijo de Dios. Hay un proceso que sin lugar a dudas no tiene que ver tan solo con esa primera oración que uno le llama declaración de fe, sino con una serie de circunstancias que Dios va cambiando en nuestro corazón. Porque no es una declaración solo de fe, la oración, es un acto de arrepentimiento el que me tiene que llevar a un cambio radical con el Señor. Hay muchos pasajes en la Biblia que podemos usar, vamos a usar un par de ellos para explicar de ese cambio radical. Pero Jesucristo lo resume muy bien. Cuando está con la mujer que él está sentado escribiendo en tierra y llegan a traer a la mujer pecadora, traen a ella sola y los fariseos y los religiosos de ese tiempo le piden al Señor que aplique la ley de Moisés sobre ella, ¿no? Y en ese momento el Señor les pregunta que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Usted sabe cómo es más o menos la historia, avanzan los segundos y los minutos y de golpe cuando viene esa frase de Jesús, las piedras comienzan a caer en el piso. Jesús sigue escribiendo en el piso, sigue escribiendo sobre el suelo. Y en un momento dado levanta la cabeza y le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No hay nadie, le dice la mujer. Pues bueno, yo tampoco te acuso. Yo solo te pido que dice, vete y no peques más. Creo que un cambio radical es, vete de las circunstancias que estés y no peques más. Ese es un cambio radical. Jesús se lo marca a la mujer para decirle, este es el cambio radical. Entonces, ante esa pregunta, ¿cuál sería un cambio radical? Es, hermano, no peque más. Entonces, ese es el cambio radical que Dios espera. Y bueno, el devocional tenía el título ese, ¿no? Dice, estos son vientos de obediencia y de cambios. Estamos diciendo justamente que este tema del COVID-19, el tema de esta pandemia mundial, ha hecho rever un montón de cosas de las personas. Hemos tenido que, aún nosotros los pastores, buscar en la palabra de Dios, esforzarnos por volver a leerla, leer capítulos que quizás, lo decimos siempre, son para más adelante, son para el tiempo final, y lo hemos tenido que sacar a la luz porque el Señor es quien maneja los tiempos y no nosotros. Entonces, este es tiempo de cambio. Y la frase del Señor, vete y no peques más, me parece que es la correcta para hacer un cambio. También hay otros ejemplos en la Biblia. Este ejemplo es muy, muy, muy útil. Leamos otro ejemplo, a ver, para que nos ilustre un poco mejor. Vamos a ir a uno de los evangelios. Vamos a ir de nuevo a Lucas,
recién lo hemos nombrado. Pero vamos a ver el Evangelio de Lucas, esto lo vamos a compartir. Lucas capítulo 16. Perdón, capítulo 15. En la conocida parábola del hijo pródigo. También hay un cambio radical. Hay un momento en el cual Dios actúa generando un cambio radical. Hay unas frases de este cambio radical que son dignas de ser tenidas en cuenta. Estoy leyendo Lucas capítulo 15, desde el versículo 11 hasta el versículo, termina en el último versículo que es el 32. ¿Sí? Vamos a tomar distintos versículos de esta historia. Uno de los cambios que aparece radical comienza, dice, en el versículo, vamos a leer el versículo 15, 16 y 17. Veamos estos tres versículos de este hombre conocido como el hijo pródigo. Y fue y se arrimó, dice, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió, dice, a su hacienda para que apacentase cerdos. El versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dice la palabra en el versículo 17, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este es un comienzo de un cambio radical. Sin lugar a dudas que este hombre que había todo en la carne, buscando la herencia, pidiendo la herencia para malgastar la herencia en sus deleites y en sus cosas, se había encontrado en una situación difícil, había hambre en ese tiempo. Y de golpe se había gastado todo el dinero, entonces tenía que ir a trabajar con los cerdos. Trabajar con los cerdos era lo más bajo que le podía tocar a un judío. Entonces había tocado fondo. Sin lugar a dudas, para los cambios radicales a veces las personas tienen que tocar fondo. Un cambio radical a veces sucede cuando hay un toque de fondo y hay que tomar una decisión. ¿Cómo sigo para que esta situación no cambie? Dice que él vuelve en sí. Hay un momento en el cual la conciencia de él comienza a saber que algo ha sucedido. La primera circunstancia que ve es que la situación de él es diferente a la de los jornaleros de su padre. Aquí hay gente que está bendecida y cuidada, y acá donde él está hay una maldición porque tiene que cuidar cerdos y ni siquiera puede apacentar, no puede ni siquiera comer las algarrobas que comen los cerdos. Entonces yo creo que una persona que tiene que comenzar un cambio radical tiene que volver en sí. Es reconocer que la vida que estoy viviendo no me agrada, no me hace bien, no la disfruto, no tengo paz, no tengo gozo, y el del otro lado sí lo tiene. Claro. Entonces, ¿qué hago? Y el jornalero de mi padre está mejor. Entonces es el cambio que yo hago. Digo, claro, me dejo esta vida, me voy a la otra. Claro, voy a tomar un paso. Pero ahí sucedió algo importante. Ahí trabajó el Espíritu Santo, por ejemplo. Porque veníamos contando, ustedes se acuerdan, si nos vienen siguiendo, de esa gracia irresistible que hablábamos de parte del Señor. La gracia irresistible apareció sobre la vida de este hombre para volverlo al camino. Algo que hace siempre la gracia de Dios con aquellos que son los hijos de Dios es volverlo a poner en el camino. La gracia te trae de un camino de perdición, de un camino de maldad, de un camino lejos del Padre, para ponerte en el camino correcto. No. Esa es una de las tareas que tiene la gracia. Obviamente que opera el Espíritu Santo, que trae sobre él ese volver en sí. Ahora, todo eso creo que cada uno de nosotros lo hemos experimentado, ¿no? Salimos de la vieja vida, venimos a lo nuevo, el Señor nos regala todo eso, todos felices y contentos. ¿Y qué pasa? Que después de un tiempo tenemos un doble ánimo, por así decir, ¿no? Un tiempo estamos bien y otro tiempo estamos cabizbajos, ya no nos agrada tanto venir a la iglesia, no nos agrada tanto tomar el tiempo de leer la palabra,
ya no me siento tan gozosa como antes, mi vida parece que va en decadencia, un día estoy bien, un día prometo al Señor un montón de cosas y otro día ya no tengo ganas. Ese doble ánimo, ¿por qué sucede? Primero, en los cambios radicales, como dije, interviene el Espíritu Santo. Y es dejar las obras de la carne para vivir en las obras en el fruto del Espíritu Santo. Es un cambio total, hay que vivir, dice en la palabra de Gálatas, andemos en el Espíritu. O sea si tenemos ese doble ánimo, si tenemos esa cosa que de vez en cuando estamos mal, o sea, no hicimos el cambio radical que teníamos que tener. Radical. Porque justamente en la parábola que estamos leyendo, en la parábola del Hijo Pródigo, suceden algunas cosas. No hay un cambio radical, sino hay un arrepentimiento radical. El Hijo Pródigo vuelve en sí, y si yo sigo leyendo la palabra me voy a encontrar con algunas situaciones interesantes, dice, en ese pensamiento que él comienza a tener. Dice, en la casa de mi padre, en el versículo 17, dice, hay abundancia de pan y yo perezco de hambre. Dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Comienza a arrepentirse, comienza a tener no un remordimiento, sino una actitud de arrepentimiento. Se reconoce delante del Padre y toma una acción. Al cambio radical le sigue una acción. Dice que él se levanta y va. Aquel que no se levanta de su pecado y sale del pecado y sale para ir a un lugar mejor que es la vida eterna, vivir en santidad, aquel que queda en el pecado no ha hecho el cambio radical. Quizás es de labios para afuera, pero no es radical. Tiene que haber una acción. La acción acá es que este hombre se levantó y fue al Padre, o sea, fue pensando en decirle al Padre esto, Padre, he pecado contra el cielo y contra vos. O sea, he dañado la palabra que me ha dado Dios, los mandamientos de Dios, y aparte he dañado mi relación con mi Padre carnal. Sí, he dañado mi relación con mi Padre espiritual y he dañado la relación con mi Padre carnal. He dañado a alguien acá en la tierra. El pecado hace siempre lo mismo. Entonces, esa persona se levanta y toma una acción. Para un cambio radical tiene que haber una acción. Por eso el doble ánimo aparece, porque no hay una acción. Solo queda en los labios. Queda de alguna acción que yo la declamo, yo voy a hacer, yo pienso que puedo hacer esto, pero nunca está la acción. Este hombre se levantó y en el camino fue pensando, le voy a decir a mi Padre, he pecado contra el cielo y contra vos. Entonces, ¿por qué nos cuesta cambiar? Porque no tomamos la acción del cambio. O sea, no le damos el lugar al Señor para que siga trabajando en nosotros. Seguimos en la nuestra, como decimos siempre. ¿Sí? Es por fuera. Es por fuera, es espuma. Es un sí que dura poco. Cuando a Dios realmente, Él fue clarito con la mujer pecadora. Vete y no peques más. Un sí de emoción. Un sí de emoción. Por eso también la oración, la bendita oración de fe que uno le hace hacer a los hermanos. Que yo personalmente le vuelvo a repetir. Si usted me pregunta si yo se la haría a alguien, sí. Pero intentaría guiarlo para que entienda qué es el arrepentimiento, que vea lo que es el pecado. Ahora, ¿y por qué nos cuesta a nosotros esperar la respuesta del Señor? Porque todo esto que decimos del cambio, del doble ánimo, o sea, de las cosas que no... Todo tiene un proceso, ¿no? Ahora, ¿será que el cristiano se aburre y se cansa de esperar de ese cambio? Ahora, ¿por qué nos cuesta esperar? ¿Y será que ese esperar es... ¿quién lo hace más largo? ¿Es el Señor o somos nosotros? Hay un paso esperar ese cambio. Claro, hay un paso previo a esto. ¿Depende de nosotros o depende del Señor? Hay un paso previo. La pregunta ¿es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios? El que está en ese proceso. Si es un hijo de Dios, va a saber esperar. Si no es un hijo de Dios, la ansiedad le va a ganar. Lo carnal le va a ganar. Si es un hombre espiritual y es una mujer espiritual, va a saber entender. Si ha nacido de nuevo, si ha nacido por el Espíritu, ¿sí? Y ya no por la carne, va a saber esperar en el Espíritu y los tiempos de Dios.
Eso es lo que le pasa a la mayoría de los cristianos. Entonces la pregunta es, ¿cuántas personas están convertidas? Un poco el devocional lo dice, pregunta, ¿cuántas realmente están convertidas? En el arranque, creo que dice un porcentaje muy bajo, Sí. un 5% ha cambiado. Mire, han cambiado, si yo tengo una persona que tiene un 100% en su conducta, solo el 5% ha sido modificado su conducta. Quiere decir que hay áreas de su vida que no se las entrega a Dios. Por lo tanto, la pregunta es, si no se las entrega a Dios, no está convertido. Ahí estamos. ¿Y por qué? A ese punto es muy importante, ¿no? ¿Por qué nos cuesta despojarnos de algunas cosas del pasado? Porque muchas cuando venimos al Señor la cambiamos, ¿no? Sí. Hay algunas que son muy notorias, que son muy rápidas, Sí. pero hay otras cosas que llevamos, y las llevamos por años, aún estando en el Señor. Creo ¿Por que qué no nos podemos despojar como nos despojamos de otras cosas? la palabra dice, despojados del viejo hombre, ¿no? Exactamente. Hay un viejo hombre que no se quiere, o sea, que hay un viejo hombre que no se quiere sacar la ropa para ponerse las vestiduras nuevas, ¿no? Solo el hombre que ha nacido de nuevo tiene esa posibilidad de hacer un cambio radical, como decimos, y encontrar en él que no hay en él proceso, digamos, de demora en la espera. Comienza a entender mejor el tiempo de Dios en su vida, porque el Hijo de Dios que está convertido sabe que el proceso de Dios en él está haciéndolo crecer. Dice la palabra que la buena obra empezó, será fiel en terminarla. Él comienza a entender que la buena obra empezó en él y alguien que es Dios va a ser fiel en terminarla. Pero comienza a descansar en la palabra de Dios, por ejemplo, le comienza a creer a Dios. Hay una serie de pasos, por eso dije, no es una oración de fe. Claro, hay un pero proceso hay muchos cristianos que pueden llegar a decir, pero si yo oro, yo clamo, yo leo la palabra, yo vengo a la iglesia, yo hago todas las cosas que el Señor me pide, pero hay algo que no lo puedo dejar. Y la carne. Hay algo de mi pasado, lo que sea, que yo no lo puedo dejar. ¿Por qué nos cuesta abandonar lo que para Dios está mal? Porque no le creemos a Dios, ciertamente. El devocional lo plantea, no le creemos a Dios. No queremos que el Espíritu Santo avance en nosotros. Hay una frase muy conocida en la iglesia, dice, no apaguéis al Espíritu. Pero no apagar al Espíritu es frenar la obra de lo que está haciendo el Espíritu Santo. Él enfría mi corazón. Sin lugar a dudas que el Espíritu Santo quiere trabajar, pero yo la freno, apago esa obra, porque no le doy lugar al Espíritu Santo. No, hay una frase que la podemos leer acá en el mismo devocional, dice, es muy interesante la frase que pone, dice, cuando tomamos la Biblia y no pedimos la ayuda del Espíritu Santo... Bueno, esa es la pregunta que yo iba a hacer. Ah, bueno. Dice, ¿por qué? Dice, oramos a Dios y pedimos que Él nos ayude para ser nuevas criaturas, Sí. pero no quiero cambiar lo que yo creo. Claro. O sea, yo le pido a Dios ser cambiada, ser renovada, ser nueva criatura, ¿sí? Pero llegado el momento yo voy a cambiar lo que yo creo. Lo que yo no... Porque... Hay cosas que no me vengas a decir que yo deje, no sé, algo, porque, bueno, no, eso es algo mío, lo tengo incorporado, ya es algo... No, ¿por qué? Si Dios me dice que cambie, entonces, si yo, es más, yo le estoy pidiendo, como dice el devocional, si por qué le pedimos a Dios que nos cambie, pero a su vez le decimos, yo voy a cambiar lo que yo creo, no lo que me está pidiendo. Hasta acá cambio, aquello no. No pasa. No. Yo estoy sentado en una silla ahora, ¿no? Estoy sentado en una silla. Si la silla esta fuera mi corazón y yo estoy sentado sobre esa silla, mi voluntad está gobernando la silla, está gobernando lo que yo tengo cerca, ¿no es cierto? Si yo me siento en la silla o en el trono de mi corazón, el que gobierno soy yo. Pero si yo siento a Dios en el trono de mi corazón, el que gobierna es Dios. La persona que tiene este tipo de situaciones es porque no se deja gobernar por Dios. La voluntad de Dios está apagada
y su voluntad es la que manda. En la silla de su corazón, en la silla de su mente, está sentado su ego, su voluntad y no la voluntad de Dios. Por lo tanto, le es imposible generar el cambio, porque siempre él va a manejar las cosas. Hasta acá llega a cenar. Pero cuando Dios toma el dominio en nosotros y se siente en el trono de nuestro corazón, en el trono de mi mente, Él es el que va mucho más allá. Él permite que yo los cambios los haga y sean visibles los cambios y permanezcan en el tiempo. No duran poquito tiempo. Hay personas que, por eso, como la manejan con su voluntad, con su afecto, con sus lágrimas, con sus emociones, con sus tristezas, con sus pequeños remordimientos, pero están alejados del arrepentimiento genuino y están alejados de que Dios les gobierne. Dios no les puede gobernar. Por lo tanto, le dicen a Dios, Señor, quédate acá. No, como dice el devocional, dice, le pedimos, Dios, haz algo nuevo en mí, pero no voy a cambiar nada de lo que yo crea. Porque yo o sea, queremos que haga algo nuevo, pero a su vez yo voy a cambiar lo que yo quiera, no lo que vos quieras. Ese 5%, como dice cada uno, yo puedo cambiar un 5, no el 95. Esto pasa cuando por ahí estamos los cónyuges, voy a hablar de las parejas, ¿no? de los cónyuges. Sí. Veo que algo está mal y yo le pido a mi cónyuge que cambie para mejorar la pareja, para ver que las cosas vayan mejor, y el otro rehúsa. Aún sabiendo que me hace daño y que realmente se puede cambiar, no es que no se pueda, que no se pueda cambiar, sino yo quiero que cambie para que la relación nuestra cambie, porque algo está molestando. Entonces, es algo como decir, cambiame, pero yo voy a cambiar lo que yo quiera, no lo que vos quieras. ¿Se entiende? La relación con Dios es como con la pareja. Claro, yo llego hasta cierto punto. Claro, hablo con Dios, Dios, cambiame, pero no voy a dejar tal cosa. En la pareja, algo mío no te gusta a vos y vos me lo planteás, ¿sí? Si yo hago algo que a vos no te guste, que te está perjudicando, vos me lo pedís que cambie y yo no cambio, entonces es la relación que tenemos con Dios también. Dios te pide que dejes de hacer tal cosa porque te hace mal y yo me encapricho y digo no, aquello cambio, pero esto no. Hay dos figuras que aparecen ahí que son interesantes. Una de ellas es el esposo y la esposa. En dos figuras lindas. Una de ellas, nuestro esposo es Jesucristo. Y la esposa es la iglesia. La iglesia se amolda al esposo, en el sentido que la iglesia acepta al esposo y acepta la guía del esposo. En el caso de ya somos uno. Somos uno. Entonces, acepta la guía del esposo, camina. Y la otra está en la palabra de Dios, en lugar de dos. También esa cita bíblica está en la palabra de Dios, en Efesios 5. Pero la otra situación es que justamente mientras la persona no se deje gobernar por Dios, ella a la otra persona no le va a dar la satisfacción completa. ¿Por qué? Porque sigue siendo egoísta. Cuando la voluntad mía se sienta en mi corazón, mi voluntad es siempre egoísta. No es la voluntad de Dios, que es dadivosa, generosa, en amor, en esperanza. Vieron que a los cristianos nos gusta muchísimo 1 Corintios 13, ¿no? Es hermoso leer cuando habla del amor, el Señor. Bueno, ese amor que habla Dios ahí es porque Dios se sentó en el corazón de esa persona. Para esos cambios en amor, en la pareja o en lo que fuera, tiene que ser que Dios se sentó en el corazón. Si Dios no está gobernando... Sí, así como si Dios dejamos nuestra vida pasada para cambiar al Señor y hacer las cosas bien, a su vez cuando nos casamos o ya somos cónyuges, ¿no? También debemos dejar cosas que lastiman a tu pareja, o sea, sí. Es la misma relación, lo veo como la misma relación con Dios. Y son cambios radicales. O sea, no puedo hacer algo que a Dios le duela, no puedo hacer algo que a mi esposa o a mi esposo le duela. Es esa relación, inclusive, ¿no? La palabra de Dios habla muy claramente, porque leamos un ratito de Efesios para sacarnos un poquito más la duda y tomamos esta palabra. Efesios, esa carta que Pablo escribe a Éfeso, nos dice esto. Está después de Gálatas.
Y esta carta habla mucho de cambio también. Esta carta es muy importante porque habla de cambios muy importantes en nosotros. ¿Ah? Vamos a tomar un ratito. Efesios capítulo 5. Y en los últimos versículos del 5, del 21 al versículo 33, muchos de los pastores la usamos cuando vamos a celebrar un casamiento, ¿no? Dice el 21, someteos unos a otros, estoy leyendo Efesios 5, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí? Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos como al Señor. O sea, hay una figura, como vuelvo a repetir, entre lo que es el esposo, que es Jesucristo, y lo que es la esposa, que es la iglesia. Comienzan a aparecer estas dos figuras en conjunto, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en esto. Vamos a recalcar algo. La sujeción es, hay una palabra en inglés que se llama feedback, es un ida y vuelta. O sea, no es que solo las esposas están sujetas a los maridos, sino que los maridos también están sujetos, no tienen potestad, ni el hombre sobre su cuerpo, ni la mujer sobre su cuerpo, sino lo tiene el cónyuge ahora. Por eso es un ida y vuelta, es un feedback, y en todo momento es un tema así. Y lo que pasa acá con la palabra es que más adelante el Señor va a decir, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Comienza a marcarle al varón cosas muy altas, porque él se pone de ejemplo de cómo trata a la iglesia, a la esposa. ¿Sí? Jesucristo, ¿cómo trata a la esposa? Y con sumo amor. Ahora sabemos nosotros los hijos de Dios que la iglesia es mimada por su Señor. Si somos una esposa digna, de vestiduras limpias, digna de llamarnos hijos de Dios, Él nos mima, Él nos cuida. O sea, si amás al Señor, obedeces y haces los cambios que deberías hacer. Y hacer los cambios radicales. Si amás a tu esposa o a tu esposo, haces el cambio que te está pidiendo para la mejor relación, una mejor relación. Ahora, ¿por qué? Hacia el final, déjame que te cuente esto. Hacia el final, dice el versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No es que uno se pelea con los padres, ¿no? No. Hay un tema que es muy conocido en la iglesia, muchas veces nos ha pasado, el matrimonio que tiene que vivir con los padres, ¿sí? No es sano, no es bueno, ciertamente no es bueno. Hay un tema que es un desarraigo, la persona necesita convivir con la otra persona y vivir así. Si yo no convivo con el Señor tampoco, no puedo tener un cambio. Amén. ¿Cómo puedo permitir, o sea, cómo va a cambiar un matrimonio si convive con los suegros? Porque es muy difícil realmente, ciertamente es difícil. Lo ideal es que, como nunca no me gusta, nos dicho al mundo, pero el casado casa quiere, ¿no? Pero es importante que Dios se unirá, ciertamente este versículo diría lo mismo, ¿no? El casado casa quiere, el que se decide tiene que tener comunión con su esposa y aquel que es un hijo de Dios que quiere un cambio, tiene que tener comunión con Dios para el cambio. No se puede tener comunión si no hay un dejar las cosas, un despojarse de las cosas, ¿no? El 29 está lindo, ¿no? Porque habla de esto, ¿no? De la relación con el Señor y aún de cónyuges, ¿no? Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ese es un misterio que viene ahora en el versículo que sigue, creo que es el 32. Este es un misterio. Entonces, siempre hay que tener en cuenta una cosa. En los cambios que suceden en la vida de la iglesia, es que el Señor realmente lo va pidiendo en la medida que la iglesia se va despojando de cosas que no son las correctas. En la medida que la voluntad del hombre y la voluntad de la mujer de Dios, de la iglesia, de aquellos que somos parte de la iglesia, dejamos que el que gobierna nuestra voluntad sea la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la del Espíritu Santo, hay un cambio. Sin lugar a dudas que hay un cambio. ¿Sí? Y se sustenta como dice la palabra. Y también pasa lo mismo en los matrimonios. En la medida que esas personas tienen mayor comunión entre el uno con el otro, mayor amor, ¿sí?
dice lo que estamos compartiendo en ese versículo 29 que leíste vos, que dice, serán una sola carne. En el versículo 31. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 32 y 33 de este mismo pasaje. Dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio. El Señor se pone de ejemplo, sin lugar a dudas, y la palabra misterio significa que hay algo por revelarse en todo esto, hay algo que tiene que salir y que es una verdad que parece oculta, pero es, dice acá, grande usa la palabra misterio. Entonces, sin lugar a dudas que el matrimonio es sagrado, es hermoso en la unión de dos personas, así como es hermosa la unión de Cristo con su iglesia, del Mesías con su iglesia. Eso es así. ¿Y por qué será que nos cuesta tanto obedecer al cristiano, no? ¿Por qué a veces porque no podemos nos cuesta despojar, entender toda esta situación, todo nos cuesta sacar el viejo esta hombre. enseñanza que nos da? ¿Será porque, como dice la palabra acá, no le damos el tiempo al Espíritu Santo que nos enseñe? ¿Será que no le damos ese lugar al Espíritu Santo que nos ministre? No le damos lugar. Lo dice el devocional, ¿no? Estoy Sí. sacando de lo del devocional. Digo, ¿será que eso es el kit de la cuestión, como quien dice la cosa? De que dejemos que el Espíritu Santo nos ministre. Y que actúe Él. Y permitirle a Él que Él nos hable. Claro. Que es ese tiempo que no le damos, ¿no? Mira, O el tiempo que le decimos a Dios, como decíamos hoy, que hablábamos recién del devocional también. De pedirle a Dios que nos cambie, pero yo voy a cambiar lo que yo quiera. una parte, nada más. Ese 5% como dice el Claro. Todos saben que Dios nos manda a hacer un cambio. Vamos a leer un poquito más de Efesios, vamos a ir a un capítulo anterior. Porque este cambio sucede en el corazón nuestro. ¿Por qué dije la silla identificando con el corazón y con lo que gobierna nuestra vida? Dice el capítulo 4, en el versículo 17 de este capítulo de Efesios, de esta carta, Efesios 4, 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente. En la mente nuestra, si nuestra mente la estamos gobernando nosotros y no Dios, estamos en el error gigante que podemos tener, más gigante que podemos tener. Y al decirnos que somos cristianos, siendo que no somos cristianos. La ¿Y verdad cómo es, discernimos que dice, es mi pensamiento y no el de Dios? Pues lo que pasa es que la primera situación que pasa cuando esta mente tiene gobernada la voluntad, sí, el hombre. Ponele, vos me pedís que yo cambie algo. Y yo digo en mi mente, pero si lo que hago no está mal. Porque no tenés luz. No está mal, pero a vos te está haciendo daño. ¿Me entendés? Y yo lo piense y diga, pero si no tiene nada de malo, ¿cuál es el problema? Entonces no lo cambio. O sea, a vos te parece mal, pero a mí no. ¿Yo qué debo hacer? No, pero acá, ¿Sigo ese pensamiento o me pongo a orar, le pido al Espíritu Santo que me guíe, que me diga si realmente lo que me están planteando es algo... Vuelvo a repetir, si son dos cristianos en serio, la cosa funciona. Si uno no es cristiano y el otro es un creyente y un no creyente, es difícil. Si los dos son no creyentes, estamos en otra situación más difícil todavía, sin lugar a dudas, pero el problema es luz. En ese versículo que viene ahora, si yo sigo en el capítulo 4, dice algo que es lo que nos falta a las personas cuando no hay un cambio. Teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro, ajeno de la vida de Dios. Entonces, si no está Dios en nosotros, no hay cambio posible. Este cambio radical es cuando yo tengo a Dios. Entonces dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Hay ignorancia. Venimos contando en la iglesia que la iglesia perece por falta de ignorancia. El pueblo de Dios perece porque es por falta de conocimiento. Si la escritura no es bien enseñada, hay oscuridad en la vida nuestra. Si esa persona dice, yo me convertí porque fui a una campaña evangelística y me hicieron hacer la oración de fe, y solo lo que me gusta de la iglesia es la musiquita de la iglesia y lo que me saludan los hermanos y que me bendicen,
pero no hay cambios en él porque todavía en su voluntad, perdón, sigue sentada en el trono de su corazón y no Dios, evidentemente Hipócritas. son hipócritas. Serían creyentes, le podrían llamar carnales, viven en la carne nada más, porque solamente les dura poquito, les dura muy poquito, como dijiste recién, espuma. Pero es porque no hay ignorancia de la situación. Dice, ignorancia que hay en ellos, por la cual, dice, por la dureza de su corazón. Entonces, la persona que tiene cegado su entendimiento, lo que tiene es dureza de corazón. Los que no cambian es porque tienen dureza de corazón, en el matrimonio o en su relación con Dios. La dureza de corazón me hace poner una situación difícil. Puse el matrimonio porque es ejemplo, algo que se asimila con Cristo y la Iglesia, ¿no? Pero en la dureza de corazón sucede un hecho que me ve, que me hace saber que lo que me está faltando es luz. Claro. Y que me falta por ignorancia, ¿no? Quizás porque o no me explicaron, no me enseñaron, pero también fue porque quizás yo apagué la obra del Espíritu. Y dije, yo voy a cambiar lo que yo quiera cambiar, pero no vayas más allá, Dios, porque no lo voy a cambiar. Entonces no hay un cambio radical. No hay un cambio radical. Si del devocional se habla de un cambio radical. El cambio radical, lo del pasado se borró, no existe. No existe. Una nueva criatura, con una nueva mente, un nuevo corazón, nuevos sentimientos. Como dice Corintios, nueva criatura. Claro. Pero es importante, cuando uno mira en el arrepentimiento, saber contra quién uno ha cometido esa falta. Los hijos de Dios, cuando entienden que en un temor reverente, que hemos pecado contra el Padre, y hemos pecado contra el cielo y sus mandatos, como dice el hijo pródigo, y aún hemos pecado contra las personas que tenemos cerca, hay que pedir urgentemente que seamos perdonados. O sea, de hecho que cuando vuelve en sí el hijo pródigo, tiene una acción, como yo decía al comienzo, y se levanta y corre al Padre. Corre al Padre para decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y he pecado contra ti. Te he lastimado, te he dañado. Esas circunstancias solamente pasan en un corazón en el cual ya no hay dureza de corazón. Porque él era un hombre duro. Se puso duro, dame la herencia, yo me voy a otra cosa. ¿Sí? Volviendo al hijo pródigo. Lo mismo sucede aún en los matrimonios. O sea, la dureza de corazón es mortal. Pero es importante saber que aquellas personas que vuelven en sí, que toman la acción de levantarse y correr a ejercer y a presentar el perdón, bueno, nosotros, si no lo permite, vamos a hablar un poco del perdón más adelante, pero son limpios, son sanos. Si no acepto el perdón de Dios en mi vida es porque yo no sé perdonar a otros, por ejemplo. Entonces, son personas que tienen un ánimo muy leve. Vale que si yo lastimé a alguien, ¿sí? Y me lastimé quizás en algo que he hecho a mí misma, y el Señor luego me haya sanado y haya pasado todo eso, vale que yo piense en mí y que no me importa si el Señor sanó a la otra persona. No te arrepentiste. O sea, yo ya estoy bien. Yo ya me sané, el Señor me sanó. Me siento superado. Sí, ciertamente estoy superada, ya pasé lo peor, y el otro será el otro, o sea, vale que si yo lastimé, ¿no? Siempre y cuando hablo de alguna situación en la que yo lastimé, y de eso que lastimé, de ese dolor, de eso que hice, en este momento estoy yo sanada, o creo que estoy sanada, y que estoy ya superada. ¿Vale eso de que yo me fije en mí y que no me interese más la otra persona? No sé si te recuerdas, creo que no sé si en una prédica o en algún estudio bíblico, pero hablamos de la vida de Zaqueo. Que Zaqueo mira de lejos al Señor subido en un sicomoro. Está subido sobre lo que puede ser una verdad mentira. Porque el sicomoro es un árbol que se parece mucho a una higuera, pero no es una higuera, es una higuera silvestre. Sus brevas son agrias, son amargas. Él está subido en su verdad. Él lo ve de lejos al Señor. Y cuando llega el Señor, le da un mensaje a Zaqueo. Zaqueo, baja de ahí, bajate de tu verdad, corre a tu casa, que yo la salvación voy a tu casa. O sea, yo tengo que sentir gozo
Cuando yo estoy superada o el Señor a mí ya me perdonó y me siento perdonada, pero a su vez me completa esa paz al saber que la otra persona que fue dañada también ha sido restaurada. Mira, o sea, eso es lo que debería completar. En este evangelio, cuando cuenta la historia de Saqueo, sucede un acto muy interesante, que es la restitución. ¿Qué significó la restitución? Les devolvió lo que les había robado. O sea, que la primera cosa que puede existir en una persona cuando ha dañado a la otra es devolverle lo que le ha dañado. ¿Sí? Devolver la situación lo que ha dañado. Es volver los pasos atrás en los cuales uno ha avanzado y ha dañado a la otra persona. Y le agrega algo más, y yo le voy a dar 4 veces más. Entonces hace restitución, entonces hay una sanidad. Primero hay una actitud, se arrepiente y devuelve lo que sacó, lo que le robó al pueblo. Pero después hay una actitud que va mucho más allá del arrepentimiento y de devolver. Es una actitud de sanidad. La restitución es una sanidad que hace... ¿Y si yo entonces yo me imagino que la gente debe haber dicho, wow, este Saqueo cambió. ¿Por qué? Porque nos devolvió lo que nos robó, pero nos dio más. Cambio radical. Un cambio radical. Y sucedió por eso, cuando llega Jesús a la vida de una persona, es notorio el cambio radical. Mientras Saqueo no se siguió subido en su verdad, en su sicomoro, era difícil que vea la situación. Era muy difícil que la salvación llegase a su casa. Como le creyó a Jesús y Jesús fue a morar en su casa, hubo un cambio en él. Entonces cuando Jesús entra en un corazón, también, no hubo una oración, ¿no? Saqueo no fue a la campaña evangelística. Está pasando el maestro y el evangelista principal. ¿Sabes que el Señor tiene los 5 ministerios, ¿no? Eso que aparece en Efesios, ¿no? Él es apóstol, es profeta, es pastor, es maestro y sobre todas las cosas tiene algo que es muy, muy especial para nosotros, que es evangelista. Él caminó a las calles, él caminó a cada momento. Entonces él tenía los 5 ministerios. Él se encontró con un evangelista en serio, ¿no? Porque le habló de salvación y le hizo ver que su verdad no era la correcta. Y ahí hubo un arrepentimiento y también un cambio radical, porque pasó de muerte a vida. O sea, puede pasar de que cometa yo algo y no me sienta responsable. Claro. No me hago cargo, digamos. Claro, no me hago cargo de lo que sucedió, no me hago cargo. Una de las cosas más comunes en las relaciones es que la persona que piensa así, es que, como vuelvo a repetir, hay una falsa superación, un falso perdón, que no fue correcto, sino ella sola se perdonó. No fue como el hijo pródigo, que dijo, yo corro a los pies de mi padre y le pido perdón porque dañé al cielo y a los mandamientos del cielo y a Dios, y te dañé a vos. ¿Sí? Se siente perdonado en su situación nada más, pero no avanza en algo que es, como dije, la restitución, la sanidad. Volvemos a lo mismo, no hay un cambio radical. No hay un cambio radical. Este tiempo, como decía el devocional, es un tiempo de cambio. No es un tiempo para el 5%. Este es un tiempo para el que el cambio en años sea total, el 100%. Porque así somos convertidos al Señor, vivimos en el Señor. No digo que no vamos a pecar, que no vamos a caer, porque necesitamos de su gracia, de su misericordia, pero, ¿me entiendes? Pero hay un tema que es que sabemos que dependemos de esa gracia de Dios para estar siempre en el camino. Para que no nos suceda eso, debemos darle tiempo al Espíritu Santo, ¿no? De que Él nos enseñe para no cometer esos errores, ¿no? ¿Me vas a convidar mate? Sí, te voy a convidar mate, que ya debe estar frío, pero bueno. Así que bueno, es importante eso, ¿no? Cuando la persona entiende que ha dañado, se sabe que no es digna, se sabe que realmente necesita un reposicionamiento de la otra persona. El padre, que en el caso, cuando está en el camino y dice que lo ve de lejos al hijo y corre a él, cuando hay un arrepentimiento genuino, hay un cambio, hay algunas situaciones que suceden en mi vida y, como digo, van acompañadas de acciones. Si no hay acción, Saqueo tuvo acción. Claro, Saqueo accionó.
devolvió y bajó. Bajó cuando le dijeron. Exactamente, la salvación va a tu casa. Lo primero que hizo es obedeció. Y obedeció. En realidad, porque el Señor le dijo, Zaqueo, bájate Si de no ahí, lo primero que él hizo. Sin obediencia no hay santidad, sin obediencia evidentemente esto no funciona. La obediencia no es por un temor, hay que tener un temor reverente de Dios, por su palabra, por entender lo que es el perdón de Dios. Porque hay una cosa, uno puede decir, pero es el Padre me perdonó, ¿sí? ¿Pero vos perdonás lo que te ofende? En Mateo 18... Claro, es lo que yo decía hoy, ¿no? De que me siento yo perdonada. Claro. Ahora no me importa el otro. No, es imposible. No, imposible. No, es imposible. Imposible, ese cambio radical no está en ninguna manera. No, en ninguna manera. No está presente. Nunca se conoció. Nunca se conoció el cambio. Claro. Bueno, eso era lo importante, ¿no? Nunca porque se dio el trabajo del Espíritu Santo no se dio que el trabajo hace. del Espíritu Santo. Claro. No le dimos ese lugar, como dice el devocional, de que Él nos enseñe. Sí, sí. Porque si nos hubiese enseñado, Él siempre nos enseña bien, ¿no? Pero si nosotros le hubiésemos dado el tiempo que dice aquí en el devocional, al Espíritu Santo de que nos enseñe, nos estaría diciendo, si vos estás bien, el otro también tiene que estar bien. Y vos como hijo de Dios tenés que estar bien gozoso de verte. si está bien tu hermano. Claro. Si tu prójimo vos lo ves bien, entonces yo me puedo sentir bien. Mientras tanto, si el otro no está bien, no puedo sentir gozo. La palabra en Mateo 18 tiene un evento hermoso, cuando dice que si uno ha tenido una falta con su hermano, un pecado, dice, estando tú y él solos, que se lo digas, y que si te entiende y realmente tiene una comprensión de lo que ha sucedido, has ganado un hermano. Me gustaría que lo leamos porque ese texto es muy interesante. Mateo capítulo 18, nos dice la palabra del Señor esto como... No sé cómo estamos con el tiempo, pero damos gracias a Dios por los minutos que nos ha dado. Dice el versículo 15 de Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca, o sea, no dice ni siquiera ofensa, yo dijo la palabra ofensa o engaño, sí. Pero si tu hermano peca, o sea, hay un pecado que te ha dañado, justamente lo que estamos hablando, contra ti, ve y repréndele. ¿Sí? Ve y repréndele, usa la palabra esa. Estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Yo creo que aquí hay un punto importante. O sea, primero, si no te oye, es que persiste el error. Persiste el error. Y yo creo que muchas personas no ganan al hermano porque sinceramente no están oyendo. Ni quieren hablar tampoco, ¿no? Porque acá dice que ve y dile, ¿no? O sea, hay cristianos que todavía siguen teniendo resentimiento de algunas cosas. Sí. Y el Espíritu Santo no les dice, no les inquieta que está mal eso. Yo personalmente creo que sí, que el Espíritu Santo les inquieta, porque entiendo que la palabra paz, cuando el Señor habla de paz a nuestra vida, viste que dice... Yo no se las doy como el mundo se las da, sino mi paz os dejo, mi paz os doy. No se las dejo como el mundo. La paz de Dios es realmente importantísima en nuestra vida. Significa que nuestros pasos van seguros. ¿Por qué significa que nuestros pasos van seguros? Porque yo estoy en paz con Él, con el Salvador. Pero estoy en paz con el Salvador porque también estoy en paz con los hombres. ¿Sí? No hay ninguna carga que me... No puede haber paz con el Señor si yo no tengo paz con mi hermano. Claro. Eso quiere porque decir. Es en lo visible, a nosotros a Dios no lo vemos, pero sí vemos al hermano. Entonces, si no hay amor genuino por el hermano, si no hay un arrepentimiento genuino porque le dañé, no quiero restituirle de alguna forma ese daño que le produje, quise restituirle en bondad, en amor, en hacerle ver que realmente he cambiado y que no soy la misma persona, bueno, evidentemente no me sirve. Hay una carta en la Biblia muy cortita que es la carta de Filemón. La historia de Filemón es digna de ser contada. Es un hombre que había faltado a su amo. Por lo tanto, termina preso. Cuenta la historia de Filemón y de Onésimo. Termina preso.
En la cárcel, Pablo él comienza a tratar sobre la vida de él. Pablo después dice, este me es útil. Te lo envío, recíbelo, porque ha cambiado. Yo creo que hay que haber un cambio. Y ese cambio en Onésimo, o sea, si uno lee la carta, es un solo capítulo. Me parece que vamos a llegar hasta Onésimo y hasta Filemón. Vamos a ir a primera y segunda Timoteo. Tengo una preguntita más. Una preguntita fuera más. De contexto. Fuera de contexto. Termino primera Timoteo, segunda Timoteo y llego a Tito. Y paso Tito y me encuentro con Filemón. Una carta de un solo capítulo. ¿Sí? En el versículo 8 de este solo capítulo dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora dice además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Viene a quien engendré mis prisiones. Onésimo, mientras estuvo con Filemón, le faltó y le hizo las 1001, por decir un caso. Pero en la prisión donde está Pablo ha engendrado un hijo. Significa que esa persona ha cambiado, ha tenido un nuevo nacimiento. Ha engendrado, dice, un hijo espiritual, en mis prisiones. El cual en otro tiempo te fue inútil. ¿Sí? Hay personas que son inútiles en la vida de otros y le generan daños. Esta persona le faltó, seguramente por lo que dice la Escritura, inclusive hasta parece ser que le robó. Pero es interesante lo que sigue diciendo el apóstol Pablo acá. En cuanto a en otro tiempo te fue inútil, pero ahora, dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Esa utilidad significa cuando la persona devolvió como saqueo lo que hizo mal y aún dio mucho más. Ahora me es útil, es mi hermano, he ganado un hermano, porque el perdón ha aparecido en medio nuestro. Entonces cuando el perdón ha aparecido en medio nuestro, la situación funciona perfectamente bien, porque Dios nos ha engendrado de nuevo, nos ha hecho nueva criatura. ¿Sí? No hay un cambio radical si no hay una nueva criatura. No vuelvo a ese punto. Si esa nueva criatura no se despoja, o sea, si ese viejo hombre no se despoja para ese contexto quería dar. Entonces digo, si hay doble ánimo, no hay cambio radical, ¿no? Si no abandonamos lo que a Dios no le agrada. En Santiago capítulo 4 dice: someterse a Dios, acercarse a Dios, resistirle al diablo. Dice, y aquellos que tienen doble ánimo, purificar su corazón. No hay eso si yo no decido. Hay un cambio radical. Someterme a Dios. Someterme a Dios es que Él me gobierne, que Él esté acá arriba. ¿Sí? Y que Él realmente, yo me acerqué a Dios porque sé que le hay, sé que Él es bendición para mí. Y realmente tengo la posibilidad de resistir al diablo. ¿Sí? Y el diablo huye de nosotros. Pero mientras yo no me someta a Dios y no me acerque a Dios, no hay un nuevo nacimiento. Porque vuelvo a repetir, no tiene que ver con una oración a salvación, tiene que ver con un cambio radical. Entonces, bueno, eso completamos así más o menos el devocional de ayer, ¿no? De lo que es el cambio radical. Si no nos despojamos del pasado, si tenemos doble ánimo, si pedimos ayuda y no queremos cambiar lo que Dios quiere que cambiemos, si nos cuesta el cambio, si nos cuesta la obediencia, si como decíamos, si nos falta perdón, si hay falta de perdón, entonces el cambio radical evidentemente no está en el cristiano. Si sigo dañando, si sigo con mis pensamientos... Uno descubre que hermanos han cambiado casi nada. Claro. O nada. Un 5%. ¿Sabes que una de las cosas que... Un 5% dice el como la iglesia no tiene que ser un show. La iglesia no es lugar de show. La iglesia es lugar de cambio. Amén. Como decimos siempre, algunos pastores, yo creo que esos buenos pastores dicen, cuando el pastor dice, la iglesia es un hospital para enfermos. Amén. ¿Sí? Para enfermos que tienen que salir sanos, para enfermos que tienen que salir, dejar al viejo hombre ahí en el hospital, para que cuando salga la persona sea una nueva criatura. Entonces esa persona nació hecha de nuevo, ya no por sangre y carne, sino hecha en el Espíritu Santo. Amén. Así que le damos lugar a Dios para orar y seguramente... En una última, que nada tiene que ver con el devocional de ayer, ¿no? Pero tengo una pregunta ahí que me tiene dando vuelta.
El cristiano le debe creer, ¿no?, al Señor. Sí, todo. 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 Y cuando Él nos dice que Él está con nosotros, debemos creer. Sí. Que Él es nuestro amigo, nuestro Sí, compañero. sí, nuestro... sí. Ahora, ¿por qué hay muchos cristianos que no soportan la soledad? Nada tiene que ver con el devocional, ya el devocional lo dejamos, pero es una pregunta que a mí me tiene dando vueltas. ¿Por qué no escucho comentarios y bueno, veo gente que está hundida en la desesperación, Porque la carne está en la en el camino más depresión, en la soledad y no creen en el Señor? ¿Qué es lo que le está Les cuesta pasando? esperar en el Señor. Volvemos al punto, les cuesta esperar en el Señor. Los que esperan en el Señor, ¿no? Nuevas fuerzas tendrán. Sí, yo confío en el Señor. Si yo Claro. sé que el Señor me da, Pero me es hace de labios para compañía. afuera. Yo Es sé de que labios para afuera, pero no hay una el Señor es mi creencia centro en todo. Sí, sí, sí. Pero no hay una certeza en el corazón de esa persona. Por lo tanto, al no haber una certeza, siempre es de labios para afuera. Su carne grita más fuerte que el espíritu. La parte carnal grita más fuerte que el espíritu. Si nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, la carne grita más fuerte que nuestra alma. Por lo tanto, si Dios quiso hacer algo en nuestro espíritu, que haga algo en nuestros sentimientos y en nuestra alma, para que gobierne nuestra carne, no lo deja hacer. Pero me siento sola, pastor. Me siento sola, yo sé que está el Señor conmigo. Yo te voy a dar una cita bíblica para que leas, ¿sí? Pero la vas a tener que leer Yo fuerte. necesito Hebreos alguien 13, conmigo. verso 5. Hebreos 13, verso 5. Entonces vamos a saber qué pasó, qué nos contestó Dios acá. 13, verso 5. Voy a ver si me convence. A ver, con lo vamos a que ver, me dice. vamos a ver. Sean vosotros vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Te contenta? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda decir el hombre. Pero ¿sabe qué, pastor? Sí, está todo bien, pero yo me siento sola. Porque vive en la carne. O sea, que yo no tuve un cambio radical. No tuvo un cambio radical. Quiere decir La pregunta que es que nunca se convirtió, o sea, la respuesta va a ser esa. No me convertí. No. O sea, jamás tampoco tuve un Porque trato no le con el creí. Espíritu Santo. Porque no, si leemos ese No texto es mi bíblico, compañero el ¿cómo va a Espíritu ser mi Santo? ayudador si no le creo? ¿Cómo le creo si me dicen, no te dejaré ni te desampararé? ¿Sí? O sea que hay sustento de parte de Dios. El tema es, Pero yo sigo vuelvo a inquieta, repetir. tengo que tomar pastillas para dormir a veces porque estoy inquieta, me siento sola, me No, siento deprimida. porque la Hay carne, situaciones que no las tolero, que la no las carne puedo grita, llevar. la carne grita más fuerte que el espíritu. O sea, no tuve ese cambio No radical. hubo cambio. No me convertí nunca. Nosotros somos seres tripartitos. Por lo tanto, si el Espíritu Santo no gobierna nuestro espíritu, el famoso salmo, ¿no? Que dice, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de los beneficios. La pregunta es, ¿quién le dice al alma? Es el Espíritu que le ordena al alma, porque hay beneficios, ¿sí? Que el salmista sabe que existen. Pero si ese Espíritu Santo no ordena mi espíritu, la información que llega es de mi espíritu. Y el espíritu del hombre no tiene nada que ver con el espíritu de Dios. Entonces gobierna mi alma, mis sentimientos, a la noche o de día, me siento sola, hablo de los sentimientos. Los sentimientos moran en el alma, no en el espíritu, en el alma. Entonces me largo a llorar, me veo desamparada, me veo sin compañero, o a un hombre que le pasa lo mismo, o sea, un hombre que se ve sin compañera, sin esposa, sin amiga, lo que fue. Y llega al punto en el cual, en su carne, comienza a tener un problema. Porque sus sentimientos se manifiestan en su carne. ¿Cómo hago, pastor, para cambiar entonces? Quiero ese cambio radical. Volver en sí, como el hijo pródigo. Este es tiempo de un cambio. Hay que volver en sí con una acción, como hizo Zaqueo. Con una acción. Y saber que se han dañado los mandamientos de Dios y lo que Dios ha ordenado y ha dañado a alguien, quizá a la persona. ¿Cómo lo dejo yo actuar al Espíritu Santo? Yo creo que ese arrepentimiento genuino se nota en las acciones que vienen a posterior. Si hubo una verdadera metanoia, un verdadero cambio, los frutos dignos de arrepentimiento comienzan a aparecer.
El fruto digno de arrepentimiento de Zaqueo fue devolver lo que robó y cuadruplicar más para sanar. Si no, no hay sanidad. Y hay que ser uno responsable del pecado, delante de Dios y delante del hombre. ¿Qué fue lo que dijo el hijo pródigo? Entonces, no puedo estar sano si sano, el otro está sufriendo por algo que yo hice. Yo realmente tengo que reconocer, o sea, no es mi punto de vista. ¿Sí? Si la pregunta es, no, entonces tampoco hubo perdón. Aparte que le dañé, ni siquiera lo puedo perdonar. Yo lo dañé y resulta ser que yo ni siquiera entendí que yo lo dañé a él. Yo creo que él me dañó a mí. Claro. Por lo tanto no le puedo perdonar. Es una cosa de locos. Más o menos sería así, ¿no? Por decirlo Ahora, así. hoy quiero cambiar. ¿Hay oportunidad para mí? Sí, realmente arrepentirse. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? Yo creo que hay que, como dije, seguir ese ejemplo del hijo pródigo. Darse cuenta que nuestra vida ha tocado fondo. Y orar al Espíritu Santo para que nos haga ver que hay dos acciones que tienen que ver. Que nuestra vida tiene que volver en sí y tiene que moverse nuestro corazón a Dios. Porque si nuestro corazón no se somete a Dios y no se somete y se acerca a Dios creyendo que Él está, el diablo va a seguir jugándonos malas pasadas siempre. Aunque tengamos que esperar mucho tiempo. Aunque tenga que esperar mucho tiempo en la espera. Mi ánimo no tiene que decaer. Mi ánimo no tiene que decaer. No puede ser más importante mi carne que mi espíritu. No puede ser más importante la obra de la carne que la obra del espíritu. Es imposible, porque va en contraposición. O sea, la amistad con este mundo, la amistad con la carne, mi deseo de la carne van en oposición contra las cosas del espíritu. Por eso el apóstol Pablo lo dice clarito en Gálatas, o sea, en Gálatas, al final del capítulo 5, que andemos en el espíritu, ¿no? Y que esa obra de la carne las comencemos a hacer morir, las dejemos de lado. O sea, hay oportunidad para mí. Siempre hay si quiero oportunidad. cambiar. La gracia de Dios está presente. O sea, estamos viviendo en el tiempo de la gracia de Dios. Este es un tiempo, con lo que decimos con el tema del COVID-19, de volver en sí. De dejarle al Espíritu Santo de dejar que el nos Espíritu enseñe, Santo realmente Él nos guíe. y que nos Porque de labios suena lindo a veces. El problema es que de hechos no está el hecho. No hay acción. No está la acción de volver en sí, no está la acción de levantarse y correr a Dios, no está la acción que hubo, como dije, como contábamos en este hombre de Zaqueo. No se engendró de nuevo una nueva persona, como dice Pablo con el caso con Onésimo. Entonces, nosotros estamos en una posición muy complicada si seguimos pensando que somos hijos de Dios, cuando en realidad la respuesta es cierta, es no. Pero para que no haya dudas, tenemos que sí o sí, el Hijo de Dios, cambiar radicalmente si todo. Si no seguís hijo de Dios. Si no, no somos hijos de Dios. Yo me podré estar engañando. ¿Sí? El diablo, una de las cosas que mejor hace es engañar. ¿Sí? Él es astuto en ese punto. ¿Sí? Él vino justamente para robar, para hurtar, para matar y mata esa relación con Dios. No me tiene que, si yo tengo ese cambio radical, no me tiene que molestar que a mí me digan, tenés que venir a congregar. No, por favor, no tenés que llegar a horario. Tenés que usar polleras. Porque hay una necesidad nuestra. Tenés que amar a tu hermano. Bueno, porque nosotros necesitamos en la iglesia enseñar. Vuelvo a repetir, la iglesia, por falta de entendimiento, por ignorancia, por falta de enseñanza, por falta de conocimiento, está en la oscuridad. Pero muchas veces se enseña. ¿Qué pasa el que no quiere aprender? No está... no tiene este cambio radical. Es así de... Te enseñamos y no cambias. Es ese cambio que no hay una explicación, digamos, nada más que una sola palabra. Sos injusto, sos no creyente y sos impío. Tres palabras. Sos injusto, son tres sinónimos. Sos no creyente y sos impío. Por lo cual no hubo cambio. No hubo cambio. Vamos a orar por ese cambio. Pero hay cambio. Se puede cambiar. Pero toda la vida. Estamos en el tiempo de la gracia del Señor. Hoy es el día. Hoy es el día. En que podemos. Amén. Hoy martes. Hoy es martes
a la Con noche, leyendo el devocional en de la cual lunes, mira qué increíble. podemos cambiar. Dios nos da esa oportunidad para poder cambiar. ¿Amén? Amén. Eso queda clarísimo. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, por esta Sí, palabra que Señor. hemos compartido. Amén, Señor. Hemos hablado, Señor, de algunos pasajes bíblicos, pero Sí, ahora en el Santo, nombre de en el Jesús, que tu nombre de Espíritu Jesús. Santo traiga la luz Sí, Señor. y el entendimiento que nuestro corazón a veces Amén. lo tiene cegado. Amén, Y en el Señor. nombre de Jesús, Te lo haznos, ruego, Padre, Señor, en el nombre de que Jesús. la luz de Jesucristo inunde nuestra vida y nos haga ver nuestro problema Amén. contigo, Señor, Sí, esa Señor. falta Que de sea tu comunión que Espíritu tenemos Santo, contigo. Señor. Porque no es solo una canción o un llanto, una oración, es mucho más allá, es cuando Amén. realmente Sí, damos Señor. lugar a que tu presencia nos acompañe Trae y que ese tú cambio. gobiernes, Señor, nuestro corazón, Amén. que En te el nombre sientes de en el Jesús. trono de nuestro corazón Sí, Señor. y no que dejes que nuestra voluntad gobierne nuestra vida. Amén. En el nombre de Jesús En te el nombre pedimos, de Señor, Jesús, como dice Señor. en tu palabra, que la voluntad que se hace en los cielos se haga acá en la Amén. tierra para Amén, nosotros, Señor, en Padre. nuestra vida, Sí, Señor, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Jesús. Porque tu buena Haz voluntad en cambio, nosotros, Señor. la voluntad tuya hecha en nuestras vidas, es para nuestra vida, es Amén. buena, es agradable y es En perfecta. el nombre de Buscamos Jesús. ese camino, Sí, como dice Padre Romanos Santo. 12, ese Queremos camino que ese queremos cambio, que tu Señor. voluntad, la que es buena, agradable y perfecta sí, en nuestras Señor. vidas, se cumpla en el nombre de queremos Jesús. en nuestras vidas, Bendice, Señor. Señor, a aquellos que están en esa búsqueda, Amén. Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora, que Señor. quites toda ignorancia, Oh, porque Padre, tu en el palabra nombre es de luz Jesús. a cada camino, Señor. Sí, Bendice Señor. los matrimonios, Habla, bendice, habla, Padre Celestial, Señor, a cada cada persona, uno, a cada uno de los hermanos ahora en el que está nombre de escuchando en el Jesús. nombre de Amén. Jesús. Y Sí, te damos Señor. gracias, porque este tiempo de cambio Sí, que tú has Señor. puesto, este viento de cambio, Oh, en Padre, obediencia tú y has de cambio querido, radical, Señor, hacer esto ha sido por en tu algo, voluntad, Señor. Señor. Sí, En el nombre de Señor. Jesús, En el nombre de bendice a Jesús. tu iglesia, bendice a nuestra Amén. familia, bendice a mi Sí, esposa, Señor. bendice a tus hijos en este Bendecimos a caminar. cada uno de Y nuestros bendice a aquellos que hermanos, necesitan la salud Señor. física como Bendecimos espiritual. los hogares, En el Señor. nombre de En el Jesús, nombre de Señor. Jesús. Preséntate en Bendecimos los nosotros, enfermos, Señor. En el Señor. nombre de Jesús. Oh, Padre, a los Sanando, niños, Señor, los corazones. Cada Bendiciendo casa, y libertando cada las vidas. familia, Señor. Espíritu Santo, En el comienza a nombre de trabajar en Jesús. nosotros. Te damos lugar a ti, Señor, en esta Gracias, hora. Señor, Te damos por todo toda la lo que tú honra, vas a toda la hacer, gloria, Señor. toda la Gracias alabanza. por enseñarnos. Y gracias, Padre Gracias. amado, por el perdón Gracias del por cruz del estar, Calvario. Señor, en Gracias, cada Jesucristo, momento. por tu perdón. Amén, sí, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Gracias. porque este tiempo es tuyo en Gracias. nosotros. Gracias. Gracias Señor. en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre Amén. de Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén, Señor. Y amén. Amén. Dios me les Gracias, bendiga. Nos vemos el jueves a las 20 horas. Amén. Recuerde, el Hacer martes que culto. culto en las casas. ¿sí? Amén. No Con se olviden. alabanza, adoración, la lectura de la palabra, Amén. el compartir la palabra quizás con esa sabiduría Sí, que Señor. la da no el hombre, la tiene que dar el Espíritu Santo, con su Amén. ofrenda, su diezmo, su acción de gracias. Sí, Señor. Porque la iglesia se ha trasladado a su casa. Así que a aquellos que son A través del sacerdotes en su casa, devocional, también dejar que el Espíritu Santo hable. hable. Amén. Tenga paciencia, déjele el lugar, el tiempo razonable que el Espíritu Santo le pida Amén. para poder hablarle. Amén. Amén. Dios me los bendiga mucho, se los Nos- extraña. A portarse bien. Falta el chachá en la colita. Así que sí, ya cuando nos veamos, Y en el pero nombre de Jesús. que este tiempo sea especial Amén. para cada Y en el uno. nombre de Jesús nos vemos el jueves a las 20 horas porque Amén. tenemos otra palabra para compartir juntos. Amén, sí, Así que Señor. recibe ese beso de parte de mi esposa y mío. Un abrazo fraternal y que tenga buen descanso en el nombre de Jesús Amén. en este martes. ¿eh? Dios me los bendiga. Dios me los bendiga muchísimo. Amén. Se los amo.